El de ayer en el debate presidencial se tocaron dos preguntas que a mí en lo personal me hubiera gustado que los candidatos, e incluya a todos, discutieran un poco más porque México sí va a tener estos problemas. Uno de ellos ya lo tiene, pero el otro lo va a tener. Uno era el bono demográfico. Estaban hablando, una de las preguntas era algo así decían, no, disculpen que no lo parafraseé de la forma igual, exacta, pero decía algo así como cuál era la solución para los candidatos en el tema de que se está cayendo la natalidad en México y eventualmente vamos a tener el problema de que va a haber más gente mayor y no vamos a tener tantos jóvenes. Un problema que usualmente se podía identificar más en los países primer mundo, o en los países de, sí, primermundistas más ricos, donde la gente ya no quiere tener hijos. Este es un problema para México. Y el segundo problema es el tema de los trabajadores, porque van prácticamente de la mano. Es que por todo el tema del nearshoring, ahorita en México están llegando fábricas de todos lados, los cuales llegan a producir desde aquí y los cuales se terminan peleando por el trabajador mexicano. Cosa que termina siendo, que de manera sincera lo digo, el salario mínimo queda de más, queda con prácticamente nada más escrito, porque cuando tenemos a tantas empresas peleándose, imagínense que al final del día el trabajador o la mano de obra se tiene que regular también a través de la ley de la oferta y la demanda. Si no existe empresas, si no hay empresas, termina el salario mínimo por hundirse, porque todo el mundo aumenta la demanda de trabajadores, todo el mundo quiere trabajar, no hay tantas empresas, entonces empiezan a regatear a ver por cuánto voy a trabajar y pues ni modo, yo me voy a lo más bajo con tal de conseguir un empleo. Pero si tenemos el problema contrario, donde hay demasiadas empresas, todas las empresas ocupan un trabajador. Entonces, para que el trabajador diga, ok, yo me voy contigo, me tienes que ofrecer más dinero. Y esto es lo que está generando ahorita un grave problema en México. Por eso les digo, sinceramente, el salario mínimo en México ahorita no importa. Ahorita no importa, no afecta mucho. Por eso lo pueden subir con relativa facilidad sin que termine por afectar a la economía, porque el promedio está mucho más arriba y sigue subiendo. Y está de hecho causando, ya tenemos un problema, el problema de no tener trabajadores. Y es exactamente lo que se debatía el día de ayer. Uno, el bono demográfico, qué va a pasar con los candidatos, qué van a hacer, que me hubiera encantado escuchar alguna propuesta, no escuché nada por ahí. Y el segundo tema es el tema de la reforma migratoria. ¿Qué va a hacer México? Porque México está a punto de tener que decidir si da el paso o no para ser un país ya no de destino, sino un país que reciba. Vamos a tener que recibir migrantes si queremos, resolver el bono demográfico y además también el problema de los trabajos, porque las empresas están quedándose sin trabajadores. Vamos a hablar de ese tema. Y es que en primer lugar sale esta noticia. Ahorita México se acaba, esto es un happy problem, es de los problemas que están padres que lo tengamos para nosotros, para los trabajadores, pero es pésimo para las empresas. La OCDE, este organismo que es como la alternativa a los BRICS, o lo que es los BRICS, pero en el lado occidental, tenemos que México es el país con la tasa de desempleo más baja dentro de esta lista de 38 países. México se posiciona hasta arriba, llegándole ya a ganar de manera directa a Japón, que tiene ellos un porcentaje de 2.6, y a la misma Corea del Sur, que ellos tienen un porcentaje del 2.8. México, en la última lectura, consiguió romper los mínimos, o sea, jamás en la historia, esa es otra forma de verlo, jamás en la historia habíamos estado, y yo creo que por eso también la oposición ahorita está sumamente perdida, jamás en la historia de México, el mexicano que quisiera conseguir un empleo y salir al mercado, jamás había una probabilidad tan alta de conseguirlo. Ahorita acaba de caer el desempleo a 2.3% en marzo. Jamás había estado tan baja el desempleo. Sí, está bien dicho. Entonces, se está colapsando el desempleo. Significa que el mexicano que quiere un trabajo lo consigue. Es así de sencillo. Hay empleos para todos y se necesitan ahora trabajadores. Entonces, esto es un problema porque va a terminar de limitar a las empresas. Las empresas no pueden estar produciendo si no hay gente que esté ayudando a producir. Entonces, ya es una barrera, es un cuello de botella. Y aquí es donde posiblemente México vaya a tener que
empezar a aceptar migrantes, vamos a tener que empezar a reformar nuestro sistema migratorio, que no creo que se haya pensado que en un punto íbamos a empezar a absorberlos. Normalmente, y era lo tradicional, a como el PRIAN nos tenía acostumbrados, tendríamos que exportar migrantes, los enviamos a Estados Unidos, a Canadá, a Europa, y ellos nos enviaban remesas. Bueno, pues ahora sí que queríamos a Morena, queríamos un buen gobierno, ya lo tenemos, y es exactamente lo que estamos teniendo. Ahora tenemos el problema de que por tener un buen gobierno, tenemos un buen estado económico, y ahora nos estamos convirtiendo en un país que necesita de migrantes. Fíjate nada más lo que cambias, así de sencillo, cuando terminas por erradicar la corrupción. Y esto es lo que ya está llevando a que muchas empresas, por ejemplo, este es el caso de Toyota. Toyota en Tijuana tuvo que cerrar repetidamente la producción de sus plantas de la camioneta Tacoma 19 días entre febrero y marzo porque no tenían mano de obra. Simplemente al momento de no haber suficientes mexicanos que estén puestos y dispuestos a trabajar, termina por causar que tengan que parar. Esto es lo que causa los avances. Por eso yo lo digo. El salario mínimo no importa sinceramente ahorita en México. Podría estar a 70 pesos si quieres y no va a importar. Porque las empresas, imagínate, ese es uno de los ejercicios más padres que se hacen. Imagínate que pagaran 70 pesos. Es más, que no hubiera el salario mínimo. Tendrían que empezar a ellos a enfrentarse, a competir entre ellas y decir, oye, pues vente a trabajar conmigo. No, yo te ofrezco más, yo te ofrezco más, yo te ofrezco más. Entonces en el yo te ofrezco más terminas por hacer que el salario promedio se dispare. Y es exactamente lo que estamos viendo en estos momentos en México. El salario promedio en México acaba de dispararse a 570, posiblemente sea el más alto, sí, es el más alto de toda la historia. Jamás el salario promedio mexicano había estado tan alto, llegando ya a 576.2 pesos y posiblemente para el mes de marzo, para el mes de abril y para el mes de mayo, ya que eso está hasta hasta febrero, está todavía bajo, no está actualizado, entonces posiblemente vaya a la alza. ¿Por qué? Porque llegan las empresas y cuando tenemos una abundancia de empresas, el salario mínimo ya no importa, deja de importar, porque hay demasiadas, y esto lo alcanzan a ver muchos que vivan en ciudades. Si tú vives en una ciudad, no me dejes mentir, si vives en una ciudad que tiene maquilas, ahora sí que llámame mentiroso si estoy mintiendo, si no, dime, tienes razón, Aaron, porque las empresas se empiezan a pelear. Es lo interesante de esta transformación que se está dando y que no muchos hablan de esta transformación que se da. La cuarta transformación también acaba de cambiar y este paradigma es un problema que vamos a tener que enfrentar los mexicanos y vamos a tener que decidir. Nos convertimos en un país que acepta migrantes, que tiene que absorber migrantes o no. Pero ese es el precio, si lo quieres ver así, de tener un buen gobierno, de tener un cambio en lo que es la construcción social y la construcción económica y la construcción política. Tenemos que empezar a decidir y a pensar, porque estos son los problemas que empiezan a tener los países del primer mundo. Y México, estamos encaminados hacia ese destino. Pero bueno, si les gustó el video, por favor, apóyennos con su like, con una suscripción, con un mensajito. Nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Bye.